Dachau fue uno de los campos de concentración más aberrantes del Tercer Reich. Fue inaugurado en 1933 y permaneció en funcionamiento hasta 1945. Durante aquellos años, decenas de miles de prisioneros fueron enviados allí y atravesaron un sufrimiento indescriptible. Estaban sometidos a la arbitrariedad de los guardiacárceles, que operaban con total impunidad y actuaban como amos y señores de la vida de los internos. Los castigos iban desde sesiones de latigazos hasta el confinamiento en celdas diminutas y oscuras, donde el recluso no volvía a ver la luz del sol durante meses y era alimentado con mendrugos de pan mohoso y agua podrida. Nadie en su sano juicio podría pensar que un campo de concentración era un lugar agradable. Sin embargo, en 1941 una persona visitó el sitio y dejó plasmadas sus impresiones en su diario íntimo. Hoy hemos estado paseando por Dachau y papá me ha enseñado las huertas donde crecen las lechugas, los cereales y los perales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran todos muy bonitos. Al final hemos almorzado muy bien. Estas son las palabras de Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, el líder nazi de las SS y uno de los hombres más importantes del Tercer Reich. Por aquel entonces la niña tenía 12 años, de manera que era imposible que no advirtiera el pésimo estado en el que se encontraban los reclusos. En realidad, ella había sido criada para ignorar las lágrimas, las marcas de golpes y la inquietante delgadez que hacía que la piel les colgara en jirones. Era la hija de un monstruo y una vez que llegara a la adultez, quedaría demostrado que la manzana no cae lejos del árbol. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Gudrun Himmler, la princesa nazi. Gudrun Himmler nació el 8 de agosto de 1929 en la ciudad de Múnich, Alemania. Llegó al mundo justo cuando el movimiento nacionalsocialista estaba entrando en su mejor momento. Luego de una década promoviendo el odio hacia los judíos, la democracia, el liberalismo y el socialismo, el nazismo finalmente había arraigado en la población. No tardaría en cosechar millones de votos y en convertirse en uno de los principales partidos políticos del momento. Uno de los artífices de semejante logro fue Heinrich Himmler, el hombre de confianza de Adolf Hitler. El dirigente se había mantenido leal al Führer, incluso en los peores momentos, como cuando fue arrestado luego de un fallido intento golpe de Estado. Gracias a su inteligencia y su capacidad organizativa, Himmler fue nombrado al frente de las SS, una organización paramilitar de élite a la que solo ingresaban los alemanes considerados de sangre pura. Gudrun fue la única hija de su matrimonio con Margarete Sigroth, una enfermera. La niña se crió en un ambiente tenso, ya que su padre permanecía alejado de su casa por motivos laborales. En la práctica, esto significaba supervisar el sistema de campos de concentración, tarea a la que se abocó a partir de 1933. La crianza estuvo a cargo de su madre, aunque el líder de las SS jamás perdió el contacto con su hija. Quienes lo conocieron sabían que la adoraba más que a nada en el mundo. La llamaba por teléfono casi todos los días, le escribía cartas de manera semanal y cada tanto la hacía viajar en avión a sus oficinas para verla en persona. Himmler la llamaba con el apodo de Pupi, una palabra que en alemán significa muñequita. Resulta extraño pensar que uno de los mayores criminales nazis, responsable de la seguridad interna del Tercer Reich y encargado de arrestar y encerrar a cientos de miles de personas, haya sido también un buen padre. No obstante, este parece haber sido el caso, y el lazo entre ambos era sumamente fuerte. Al mismo tiempo, resulta natural que la indiferencia del jerarca de las SS por las personas de las supuestas razas inferiores haya permeado en Gudrun. Es por ello que cuando tenía 12 años y visitó el campo de concentración de Dachau, como te contábamos al inicio, no fue conmovida por los espantos que vio allí. Por otro lado, Himmler buscó que Gudrun recibiera la mejor educación posible, por lo que la envió a un instituto de educación nacional política. Estos eran los establecimientos de enseñanza más prestigiosos de la Alemania nazi, y era donde se educaba a los niños de la élite para que aprendieran los valores y virtudes del nacionalsocialismo. Se esperaba que fueran la futura dirigencia del Tercer Reich, de manera que la disciplina era extremadamente severa.
Himmler depositó grandes esperanzas en su hija, ya que estos establecimientos contaban con requisitos de estudio muy altos. Sin embargo, la niña debió abandonar la escuela debido a sus pobres resultados académicos. Decidió seguir los pasos de su padre y a los 16 años se afilió a las SS de la ciudad de Brno, en la actual República Checa. En ese momento, la joven no sospechaba que su vida estaba a punto de dar un vuelco radical. En 1945, Alemania se rindió ante los aliados, ya que estaba acorralada por todos los flancos y el Führer se había suicidado. No obstante, Himmler evadió a sus enemigos y se dio a la fuga, valiéndose de documentación falsa y un cambio de apariencia. Se afeitó el bigote, se rapó la cabeza y se colocó un parche en el ojo para no ser reconocido. Nada de ello le sirvió, puesto que fue arrestado por los aliados. El 23 de mayo de 1945, a sabiendas de que le esperaba un juicio y una condena a muerte, prefirió morder una cápsula de cianuro y quitarse la vida con el veneno. La noticia devastó a Gudrun, aunque no tuvo tiempo para llorar, ya que al poco tiempo fue detenida junto a su madre por los norteamericanos. Las mujeres fueron alojadas en distintos campos de prisioneros en Italia, Francia y Alemania. Finalmente se las llevó contra su voluntad a testificar en los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron los crímenes de guerra de los derrotados. Gudrun siempre se refirió a esta etapa como la más oscura de su vida, ya que se la trató como si tuviera la culpa de lo que había hecho su padre y como si ella tuviera que arrepentirse por sus pecados. Sin embargo, jamás renunció a la ideología nazi y se mostró comprensiva de las acciones de Himmler, argumentando que había que verlas en su contexto. Al relativizar sus delitos, arrojaba un manto de sospecha sobre las declaraciones de las víctimas de los campos de concentración y su sufrimiento. Por otro lado, jamás admitió que su padre se había suicidado, sino que siempre sostuvo que había sido asesinado por los británicos. Al finalizar los juicios de Nuremberg, fue dejada en libertad e intentó rehacer su vida como modista y encuadernadora. Su historia de vida, sin embargo, le trajo numerosos problemas a la hora de conseguir un trabajo estable. Por aquellos años contrajo matrimonio con un propagandista de simpatías nazis, Wolf-Dieter Burbitz, de quien tomó su apellido. De esta manera, al cambiar su nombre, podía pasar desapercibida y no ser señalada como la hija de un criminal de guerra. Es en este punto que nos topamos con uno de los mayores misterios de su biografía. En 1961 fue contratada por el servicio de inteligencia alemán bajo un nombre falso, de acuerdo a los registros oficiales, para desempeñarse como secretaria. En esta época el organismo de espionaje era comandado por Reinhard Gehlen, quien había servido en la Wehrmacht cuando Hitler estaba en el poder. Tras el fin del Tercer Reich, Gehlen logró reciclarse con éxito y adaptarse a la democracia. Para rehacer el servicio de inteligencia, contrató a personas famosas por sus vínculos con el nazismo y por su actividad anticomunista. Gudrun era una de ellas, aunque es imposible conocer con exactitud cuáles eran sus verdaderas tareas. En 1963, luego de una reestructuración del gobierno de Alemania Occidental, la hija de Himmler fue despedida de su puesto. A partir de entonces cultivó una vida de perfil bajo y se mantuvo asociada a la organización Stille Hilfe, que en alemán significa ayuda silenciosa. Esta agrupación tenía como objetivo socorrer a los exmiembros de las SS que estaban en problemas judiciales o que se encontraban prófugos de la justicia. A través de una extensa red de contactos, Stille Hilfe proveía vías de escape a los criminales, a quienes ayudaba a huir hacia Sudamérica bajo una identidad falsa. Gudrun era una de las principales financistas y portavoces del grupo, y era venerada como una auténtica princesa nazi. Asistía periódicamente a las reuniones, y en las pocas veces que aparecía en público se la veía rodeada por hombres que militaron en las SS con su padre. En aquel círculo era común referirse a ella como la Madre Teresa de los nacionalsocialistas. En 2015, un periodista británico viajó a Alemania para confrontarla en su casa. La acusó de ayudar a asesinos y de carecer de escrúpulos. La respuesta de la mujer fue breve y lacónica. «Nunca hablo de mi trabajo, solo hago lo que puedo y cuando puedo». No se sabe a cuántos criminales auxilió, aunque se sospecha que fueron decenas.
Gudrun falleció el 24 de mayo de 2018 a la edad de 88 años en la ciudad de Múnich. Hasta el final de sus días llevó consigo un broche de oro de plata que le regaló su padre, que mostraba a 4 caballos dispuestos en forma de esvástica. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.